Antes que todo, hablaremos de dónde salió la idea de este diagrama, para qué sirve, cuáles son sus funciones y sus múltiples beneficios. Finalmente, todo lo que se necesita para crearlo. Un diagrama de Gantt es la representación gráfica de la planificación de un proyecto concreto, que facilita la organización de la secuencia de las tareas o actividades y el orden en el que éstas deben ser completadas. Es un recurso muy eficiente para esquematizar y programar la duración global de un proyecto, una herramienta que será de mucha utilidad durante la gestión de los proyectos en los que estemos involucrados. El diagrama de Gantt se representa mediante una tabla. A la izquierda de la tabla se dispone la lista de tareas o actividades que se llevarán a cabo y en la parte superior se fija una escala de tiempo determinado previsto para ese proyecto. Cada tarea o actividad es representada mediante una barra, de manera que es muy fácil determinar la fecha de inicio, la duración y la fecha final de cada una. Además, podemos rellenar las barras a medida que realizamos las tareas o actividades en cuestión, y de este modo podremos determinar también en qué estado se encuentran. Aunque este tipo de diagramas para la gestión de proyectos puedan parecer algo muy actual, relacionado con la búsqueda de soluciones encaminadas a optimizar los recursos y la productividad de la empresa, lo cierto es que fue ideado a finales del siglo XIX. En estos años, el ingeniero industrial Karol Adamczyk, de nacionalidad polaca, empezó a interesarse por las ideas y técnicas de gestión para mejorar la producción de acero de su fábrica. Creó una tabla a la que denominó Harmonogram. Sin embargo, el hecho de que solamente publicara su trabajo en polaco y ruso limitó mucho su uso en otros países. Pasarían solo algunos años hasta que Henry Lawrence Gantt, ingeniero y consultor de gestión americano, crease su propia versión de la tabla. Precisamente, este hecho hizo que adquiriera fama entre los países occidentales y es el motivo por el que en la actualidad lleva su nombre. Tal fue el éxito de este método que el diagrama se usó en sectores como la construcción y la fábrica de armas, y no sería hasta la década de los 80 cuando el diagrama de Gantt experimenta un auténtico resurgir gracias al nacimiento de la industria de desarrollo de software y programación. ¿Para qué sirve el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt es una herramienta que permite planificar las actividades de una empresa. Sus elementos facilitan una visión general del proyecto, así como un seguimiento del mismo. También puede ser útil para anticiparse a un problema y solucionarlo con mayor agilidad. El creador puso en marcha esta técnica con el fin de establecer una relación entre tiempo y carga de trabajo. De este modo, los proyectos complejos pueden visualizarse a través de las tareas más costosas, que reflejará los plazos, la asignación de recursos y los costos del presupuesto. ¿Cuáles son las funciones del diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt tiene múltiples funciones, como son la actualización automática de progreso de los proyectos en tiempo real, observación de proyectos complejos con muchas tareas simultáneas, identificación de las dependencias de las tareas, representación de los logros. Como podrás notar, el diagrama de Gantt es práctico, te permitirán observar tus proyectos en curso de manera visual y con mucha claridad. Aparte, puedes ir marcando tus logros para motivarte a seguir y tomar en cuenta los factores externos que te afectan. Si sientes que te hace falta traer orden a los proyectos de tu empresa o necesitas una herramienta visual para tener aspectos específicos presentes, echa un vistazo a estos beneficios del diagrama de Gantt. Claridad de visualización del plan y cronograma de un proyecto. Organización de proyectos complejos y ambiciosos. Coordinación de múltiples actores involucrados. Estimación de cronogramas y cargas de trabajo para el mejor manejo de los recursos. Otro de los aspectos importantes que debemos abordar es la cuestión de que quienes usan el diagrama de Gantt, a quienes les resultarían útiles. Sinceramente, a todos nos viene bien tener la habilidad de organizarnos y establecer metas concretas en plazos de tiempo determinados para poder hacerlas realidad, sin importar en qué área profesional nos desarrollemos. Sin embargo, los diagramas de Gantt son implementados más que nada en proyectos grandes. Si tu empresa o equipo se encuentran creando una campaña de marketing, lanzando un producto, renovando un nuevo proceso técnico o planeando un proyecto nuevo, usar un diagrama de Gantt te resultará muy práctico. ¿Cómo hacer un diagrama de Gantt paso a paso?
Para entender cómo hacer un diagrama de Gantt fácilmente, te recomendamos seguir estos sencillos pasos. 1. Define el periodo de tu proyecto, estableciendo la fecha inicial y la fecha final. 2. Agrega las tareas del proyecto, también con fecha inicial y fecha final, para poder verlas como barras del gráfico. Puedes marcar cada tarea con colores distintos y si el proyecto consta de distintos equipos, así será más fácil identificarlos. 3. Aclara las dependencias entre las diferentes tareas. Algunas no pueden empezar hasta que las previas hayan sido completadas. 4. Identifica los logros como puntos fijos en el tiempo. Ayudarás a establecer prioridades y de paso reconocer el esfuerzo que has puesto y se han reflejado en tus logros. 5. Realiza cambios en el trabajo conforme vayan cambiando los planes y ve modificando tu cronograma. No todo sale siempre como lo planeamos, hay que adaptarnos. Afortunadamente, en la actualidad contamos con una gran variedad de herramientas digitales que permiten crear diagramas de Gantt de forma automática para gestionar mejor los proyectos de una empresa sin necesidad de dedicarle tanto tiempo y esfuerzo. Además, puedes importar tareas de tus hojas de cálculos y crear gráficos desde cero. La utilización de un software puede ser una gran ventaja a la hora de gestionar un proyecto. Ahorras mucho tiempo y hace que la gestión resulte mucho más eficiente, ya que automatiza el proceso. Por este motivo también se utilizan con mayor frecuencia.